Moderado por Michael Camilleri, director del programa de Estado de Derecho de Diálogo Interamericano, a quien le pedimos la disculpa del caso. No fue intencional el cambio de nombre, simplemente la forma como se hizo. Muy bien. Vamos a tener a continuación el panel Transparencia y Tecnología para la Gobernabilidad Democrática. A ver, para efectos de conservar la dinámica en el foro, les voy a pedir por favor a todos que retomen su ubicación. Por favor, les pedimos a todos tomar asiento, los que van a participar del panel, y poder hacer la presentación correspondiente de quienes van a estar con nosotros. En el panel Transparencia y Tecnología para la Gobernabilidad Democrática estará el doctor José Ugaz, expresidente de Transparencia Internacional y ex procurador anticorrupción en el Perú. Marta Gaba, directora de Relaciones Internacionales de Transparencia Electoral de Argentina, y Esmeralda Arosemena, comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Va a moderar este panel Maritza Agüero, representante de Internet Society y SOC Perú, a quienes vamos a brindarle saludo a través del aplauso de todos ustedes, por favor. Bueno, muchísimas gracias a todos. En primer lugar, agradecer la invitación. Que nos permite compartir esta distinguida mesa con importantes panelistas. Vamos a dar inicio a la mesa, al panel Transparencia y Tecnología para la Gobernabilidad Democrática. Este es un panel que está compuesto por tres ilustres ponentes que nos van a deleitar el día de hoy con sus conocimientos y con sus experiencias muy gratificantes. Vamos a iniciar la presentación del día de hoy con la señora Esmeralda Arosemena. Ella es comisionada integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del SIDH-OEA. Ha participado en comisiones especiales para la propuesta de reformas constitucionales, ha sido magistrada de la Corte Suprema de Justicia, y ha ejercido como vicepresidenta de la Corporación y presidenta de la Sala 2 en lo penal. Es consultora y asesora en temas de infancia, niñez, adolescencia. ¿Sí? ¿Tengo mejor retorno aquí? ¿Sí? ¿Es mejor aquí? Bueno, muchísimas gracias. Continuando con la presentación de la comisionada integrante. Bueno, yo tengo que expresarles mi reconocimiento por la participación de... ¿Nada? ¿Se oye bien? La participación de ustedes en el evento. Cuando hay tanto público, lo que se muestra es el interés en la temática. Agradecer a los organizadores porque colocan el tema de los derechos humanos y los medios de comunicación, los nuevos medios de comunicación. Tengo que decir también que al escuchar a la representante de UNESCO, creo que me tomó mi intervención. Ya estamos adelantados con unos conceptos claves que ella planteó. El Internet y derechos humanos para la gobernabilidad, para el desarrollo de la vida pública. Ella hablaba de la construcción de la ciudadanía y me parece que ese es un eje fundamental.
hay que señalar que la expansión de las redes o de la red del Internet a nivel mundial y en las Américas la convierte sin duda en un instrumento indispensable para el ejercicio pleno de los derechos humanos y contribuye a mayores niveles de beneficios sociales y a la inclusión. Para que estos beneficios sean realmente inclusivos y sostenibles para toda la población, hay que pensar que todas las políticas públicas, las prácticas que en esta materia se tienen que desarrollar, deben estar basadas en el respeto y la garantía de los derechos humanos. Esto es lo que lo habilita para hacer posible el ejercicio de otros derechos. Aquí se ha hablado del derecho a la libertad de expresión, pero el ejercicio de ese derecho, ¿cómo impacta para el ejercicio de los ciudadanos? Aquí se ha dicho ya, para participar activamente en los procesos de decisión de un Estado democrático, en el ejercicio de la gobernanza. Por sus características, esta herramienta permite aumentar la cantidad de información públicamente disponible, difundirla masivamente y a bajo costo, publicarla en forma dinámica, permitiendo que se trabaje con ella y sobre ella. Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es fundamental el potencial de Internet en el ejercicio de los derechos de la libertad de expresión y opinión, de asociación y reunión. Por ello, creemos que hay que aplicar a Internet las exigencias de un ambiente de garantías para el ejercicio de estos derechos, del mismo modo que lo exigimos en las formas anteriores, en la forma tradicional, a través de los medios de comunicación, las manifestaciones, las protestas, el derecho de los pueblos a acceder a información que está en poder del Estado y que requiere precisamente para el ejercicio de todos sus derechos. Voy a hacer un específico punto, a dar un específico punto en mi condición de relatora de los derechos de niños, niñas y adolescentes, porque quiero reivindicar la importancia de las nuevas tecnologías para el acceso al conocimiento, a la educación, a la cultura, a la participación de todos los niños, niñas y adolescentes sin exclusión, sin discriminación alguna, así como reconocer la posibilidad de que brindan estas tecnologías y que ellos mismos, los propios adolescentes, participen y hagan realidad su derecho a expresarse. Tenemos ejemplos muy claros. En Estados Unidos están los adolescentes abanderando en sus protestas ese derecho a su protección, al control de las armas, por ejemplo. Están apoderándose o están empoderándose de la información a su alcance para el reclamo de sus derechos. No obstante, esta importancia central de las nuevas tecnologías en la sociedad democrática, el desarrollo de fenómenos como las redes sociales, que ha tenido impactos positivos y también ha desatado riesgos como el acoso, el hostigamiento a las mujeres, niñas, niños, la pornografía infantil en línea, etc.
La necesidad de que ellos mismos, en sus grados de participación, aprendan a protegerse en la red. Y ahora, el fenómeno de las noticias falsas, no voy a entrar en esos detalles que han sido ampliamente señalados, y el del uso de nuestros datos personales para que los partidos políticos o quién sabe quién puede tener acceso, interfiera en nuestro derecho a un espacio privado, también se ha explicado aquí, para pensar y decidir. Se ha dicho también que no hay un contexto normativo para la protección de los derechos que pueden estar, que son los grandes desafíos. Los derechos humanos y los principios establecidos para el funcionamiento de esta herramienta. La relevancia del Internet para el goce y ejercicio de los derechos depende de algunos principios básicos que solo enumero: acceso universal, apertura, descentralización, neutralidad, respeto por la privacidad. Por ello, estas características especiales deben ser tenidas en cuenta al momento de establecer cualquier medida que pueda impactar Internet. Unos elementos solo sobre estos principios. Acceso universal. A pesar de los compromisos y esfuerzos de los Estados en la región, actualmente en las Américas, 1/3 de la población se encuentra sin esta conexión a Internet. Por otra parte, la Internet se está moviendo rápidamente hacia dispositivos móviles, banda ancha, que utiliza el espectro radioeléctrico, pero en la región este tipo de acceso aún es débil en muchos países, dejando excluidos a un número importante de la población. Esta falta de acceso incrementa la vulnerabilidad, profundiza la desigualdad, con lo cual se perpetúa esta exclusión. El acceso debe garantizarse universalmente a través de medidas que cierren la brecha digital y políticas públicas del desarrollo de estas infraestructuras. El acceso a Internet es particularmente importante para las personas en situación de vulnerabilidad, incluyendo la población de menos recursos, los más pobres. Sin acceso a Internet, las personas en situación de pobreza quedan marginados, perpetuando inclusión y vulnerabilidad. En este sentido, otro elemento fundamental es la alfabetización digital de las personas, como un elemento tan importante, la necesidad de aprender a escribir y a leer, aprender a leer. A comienzos de este siglo XX, la alfabetización digital se refiere a un conjunto de destrezas, conocimientos, precauciones, actitudes que necesita una persona para desenvolverse funcionalmente dentro de la sociedad. Y les comento, yo escribo en WhatsApp, pero no puedo escribir tan rápido cuando veo a los chicos escribir. Sencillamente no me es posible. La alfabetización digital es un proceso de fundamental importancia en la garantía de los derechos humanos y es una medida particularmente necesaria para proteger y garantizar los derechos de igualdad y no discriminación. El objetivo último es que puedan utilizar la tecnología de una manera efectiva, desarrollando nuevas oportunidades sociales y económicas en el marco de su sociedad. De la mano con lo anterior, para lograr un acceso pleno a Internet en estas condiciones, está la necesidad de promover la pluralidad lingüística vinculado con la creación de contenidos locales, lo cual es necesario para la universalidad de Internet.
Los estados también deben promover y garantizar la plena participación de las mujeres, de las niñas, en la sociedad del conocimiento, incluyendo los procesos de adopción de decisiones. Los estados deben tomar medidas proactivas para combatir la brecha de género en Internet y en todos los aspectos que hacen a su gobernanza. El concepto de vigilancia, que también se ha explicado muy bien por el relator de libertad de expresión, las tecnologías desarrolladas en las últimas décadas han simplificado y han reducido dramáticamente los costos, tanto humanos como financieros, de la vigilancia electrónica, y de ahí que su uso se haya incrementado radicalmente. También la posibilidad de que empresas privadas a las que le entregamos nuestros datos los utilicen o transfieran con objetivos que pueden resultar cuestionables. Considerando estos y otros peligros que trae consigo los desarrollos tecnológicos, es mayor el compromiso que deben asumir los estados para proteger la vida de los ciudadanos. El rol del sector privado. La Internet actual depende en gran medida de entidades privadas que ofrecen diferentes servicios, facilitan la conexión, diseñan y mantienen los sistemas operativos que permiten el procesamiento de la información. En suma, Internet es un ámbito público basado en una serie de plataformas privadas. Si bien los estados son los principales titulares de las obligaciones en materia de derechos humanos, las empresas y las organizaciones privadas también son responsables del respeto de estos derechos. Es un tema nuevo, pero el Sistema Interamericano de Derechos Humanos está atenta a estas situaciones. Creemos que hay que garantizar un entorno seguro a las empresas que proveen de herramientas para que accedamos a Internet, pero no a cualquier costo. No son buenos los monopolios, ni públicos ni privados. Tampoco es saludable que se utilicen los datos privados de las personas para interferir o manipular a la opinión pública. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas adoptó en el 2011 los principios rectores para las empresas y los derechos humanos, donde se establece claramente que las empresas deben abstenerse de afectar los derechos de terceros, reparar las violaciones en las que tenga una participación directa o indirecta. Creemos, en este sentido, que estos principios son aplicables a las empresas que operan en Internet y que son tan centrales para el ejercicio de los derechos humanos que están involucrados en el uso de las redes sociales. Nuestro reconocimiento, nuestro compromiso desde la Comisión para trabajar también con las empresas para facilitar los principios, para manejar los principios en el desarrollo de estas tecnologías. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la comisionada Rosemena por su brillante exposición, que nos recordaba sobre el rol del Internet y los derechos humanos para la gobernabilidad, su posición de relatora de los derechos de niños y adolescentes en las nuevas tecnologías, como el acceso, la educación, el derecho de expresión, y nuevamente nos recordaba este set de derechos que son inherentes tanto offline como online, que ya venimos analizando y que han venido explorando en los meses anteriores, ¿no?
hablando de transparencia y tecnología para la gobernabilidad democrática. Vamos a dar un breve brief de trayectoria. La señora Gaba es directora de Relaciones Internacionales de Transparencia Internacional en Argentina, consultora en innovación científica, conferencista, capacitadora, es activista y fundadora de Lady Gaba. Es un centro especializado que brinda asesoría y entrenamiento a mujeres en nuevas tecnologías, redes sociales, social media, para liderar negocios, profesión y emprendimiento. Por favor, recibámosla con un fuerte aplauso. Primero les cuento que me levanté porque yo era una niña muy inquieta en el colegio, no me quedaba una siesta, así que voy a andar moviéndome para acá. Lo mío no va a ser teórico, les voy a contar un caso práctico de cómo podemos hacer construcción de ciudadanía utilizando nuevas tecnologías, utilizando internet y también un poco yendo del mundo online al mundo offline. Pero primero vamos a empezar con algunos datos antes de ir al caso concreto. Los que me conocen, si alguna vez estuvieron en mis charlas o mis talleres, van a ver que yo siempre hablo de el uso de internet para empoderar a las personas, defender y promover derechos humanos, promover el desarrollo económico y perseguir los bienes sociales. Y de eso estoy convencida porque, entre otras cosas, lo que yo trabajo es ciberactivismo. Tratamos de llevar el uso de herramientas digitales a la incidencia en políticas públicas. Así que estoy convencida y con el caso que les voy a contar van a ver que realmente es muy útil. Vamos a ver. Y acá les voy a contar una anécdota de la Internet victoriana. ¿Alguien escuchó hablar del tema? Hace unos años estuvo de moda este libro de un periodista que se puso a estudiar un poco el tema de las tecnologías y él pensó que el telégrafo fue la Internet victoriana. Y si ustedes se ponen a pensar, antes del telégrafo, ¿cómo era que circulaba todo? Yo le tenía que mandar una carta a Julio, que lo conozco, que está ahí, pero no era que mi carta iba directo a Julio, mi carta iba a Marisa, que era el correo, y de ahí ella se lo mandaba a Julio, Julio le mandaba a ella me lo mandaba a mí. O sea, todo estaba centralizado en algún lugar. Es más o menos el sistema de postas. Pero cuando viene el telégrafo, ya el tema se empezó a descentralizar. No era necesario pasar por la ciudad central para que lleguen las cartas y desde ese lugar se vayan a distribuir. Se agilizó la comunicación. Y esto empujó un poquito los cambios sociales. Y este es otro de los temas que me gusta trabajar. Cómo la tecnología empuja un cambio social. En esa época, 1800 y pico, vamos a tomar como ejemplo los empresarios británicos. Por ejemplo, alguien que fabricaba zapatos y tenía un montón de público que satisfacer. ¿Qué pasaba cuando los obreros hacían una huelga? No podían producir los zapatos para distribuir. Con la llegada del telégrafo, este periodista estuvo investigando, vio que los empresarios británicos se comunicaban vía telégrafo con los empresarios de Francia y le decían, necesito 30 pares de zapatos, porque acá están en huelga, ustedes nos pueden fabricar. La cuestión que así empezaron a romper las huelgas. Y en ese momento los obreros pensaron, si los empresarios están utilizando esta cosa nueva, capaz que nosotros nos podemos comunicar para avisarle a los otros que no hagan lo mismo, que también se pongan en huelga. Y de esta manera, de esta comunicación a través de esta Internet victoriana, se dieron las condiciones para la Primera Internacional. Si ustedes se ponen a rastrear en la historia, van a ver que es más o menos de la mano. ¿Qué quiero decir? Una cosa como el telégrafo, que en ese momento se pensaba, bueno, para comunicarse, empujó un poquito algún cambio para que dijeran, bueno, lo podemos usar para modificar alguna situación de hecho, promover, no lo habrán pensado así, pero promover alguna política pública, y no por ese lado. Entonces a mí me gustó esa idea de que cuando llega una nueva tecnología, en vez de estar pensando es el demonio, nos va a sacar trabajo, un montón de cosas, ver en qué nos puede ayudar. Te pido la siguiente, porque yo ni la acuerdo.
Acá viene el caso que les voy a contar, 48 horas por el cambio. ¿Hay alguien de Guatemala acá en el grupo? No hay. Bueno, mejor entonces lo cuento y ustedes no saben de qué se trata. 48 horas por el cambio fue un proyecto que desarrollamos en Guatemala en 2011-2012 en poblaciones que no tenían acceso a Internet. Y la idea era que utilizaran Internet para producir algún cambio en la comunidad. A ver la siguiente. Acá decía que, bueno, entre esos años la población guatemalteca era mayoritariamente joven, más del 70% de la población del país tenía menos de 30 años, de los cuales más del 50% se encontraban en áreas rurales. Y esto nos surgió de una cosa nuestra de pensar qué programa podemos hacer. Un día estábamos en Guatemala dando un taller y nos dimos cuenta que la mayoría de los jóvenes venían del interior de Guatemala. Entonces los traíamos a la ciudad, aprendían a usar tecnologías que después no las iban a implementar en su región. Entonces, con un grupo de amigos, en ese momento estábamos con Rodrigo Diamanti, de Un Mundo Sin Mordaza, yo por la Red Latinoamericana del Caribe por la Democracia, y hablamos con una organización local, la Red por la Integridad, una red de jóvenes. Y le dijimos, ¿por qué no ponemos a pensar alguna cosa para poder trabajar con los jóvenes sin traernos a Guatemala, a la ciudad? Entonces se nos ocurrió, ¿por qué no nos contratamos un bus, algo pequeño? En vez de que vengan ellos, nos vamos nosotros a capacitarlos al interior de Guatemala, los reunimos 2 días en un lugar y entre los 3 los capacitamos en 3 áreas. En mi caso, el uso de nuevas tecnologías. En el caso de Rodrigo, les iba a enseñar acciones activistas pacíficas. Es a lo que se dedica Un Mundo Sin Mordaza. Y Camila, que era la joven local, les iba a enseñar incidencia en políticas públicas locales. Bueno, nos tomamos 2 meses para ver si alguien nos prestaba atención. Conseguimos, entre la red, entre las organizaciones locales, un financiamiento muy pequeño y empezamos a hacer pruebas. Y nos pusimos a investigar. En ese momento la penetración de Internet era del 25%, 26%. Había 3 millones y pico de usuarios de Internet. Ahí tienen cómo eran los de Facebook, de Twitter, de Google. Y la mayoría eran varones que lo utilizaban. Vamos a la siguiente, a ver cómo viene. Entonces dijimos, ¿qué lugares vamos a elegir? Y empezamos a mirar, por ejemplo, Facebook, ¿dónde lo usan más? Y lo usaban más en Guatemala, en Huehuetenango, Quetzaltenango, en Antigua y en Cobán. Entonces dijimos, ¿qué debilidades o qué cosas tenemos acá que cambiar? Primero nos dimos cuenta que hay una dispersión geográfica grande. ¿Cómo íbamos a hacer para que estos jóvenes los pudiéramos reunir en un taller? Entonces dijimos, juntemos más o menos 50, 60 jóvenes en un lugar determinado y que vengan los de la región. Después dijimos, hay muy pocos que tengan computadoras. Entonces dijimos, van a trabajar en grupo, una computadora cada 6. Eso lo podíamos conseguir. Y después teníamos el problema del acceso a Internet. Entonces dijimos, vamos a utilizar nuestros propios modems o teléfonos como modem para los demás. Y les enseñamos a trabajar offline y cómo después podían pasarlo a online. Y nos encontramos con un gran problema. La mayoría de los chicos no tenían la menor idea de cómo usar la computadora porque no tenían, y no tenían idea, no tenían correo electrónico tampoco. Entonces eran muchos los desafíos. Pero diseñamos el programa y ahí fuimos. Vamos a ver. Lo que hicimos fue capacitar 250 jóvenes de estas regiones. Hicimos talleres en una región. Y ahí fueron los de Guatemala, Chimaltenango y Sololá. Después fuimos a otro lugar y vinieron los de esos lugares, ¿ven? Y entonces los juntábamos en un hotel muy económico y ahí estábamos todos reunidos. La siguiente. Acá les voy a contar en concreto un taller, les voy a mostrar la fotografía.
Los chicos le dieron el nombre de, volvemos para allá, de Taller de Tecnologías 2.0 y Democracia. Y lo primero que les enseñé fue que no dijéramos 2.0 porque era una etapa de la evolución de Internet, porque después iba a ser 3.0, 4.0. Entonces dijimos, mejor hablemos de tecnologías digitales, cosas así. En este taller, de esta fotografía específicamente, lo hicimos en San Marcos, que es una región muy complicada de Guatemala para trabajar, mucha inseguridad. Entonces lo que hacíamos era estar todo el tiempo en el hotel, desde la mañana, desayunábamos, comíamos todos juntos, y todo el tiempo era trabajar en grupos. Por ejemplo, un grupo de 20 venía conmigo y yo le enseñaba a abrir el correo electrónico, cómo se usaba, ese tipo de cosas básicas. Otro grupo de 20 estaba con Ramiro, que le enseñaba a hacer acciones de calle. Y otro grupo estaba con Camila, que le enseñaba cómo incidir en un gobierno local. A la media hora sonaba una campana y cambiaban los grupos. Uno venía conmigo, el otro iba con Ramiro y así. Entonces, durante la mañana nadie se aburría porque no me veían la cara todo el tiempo arriba. Nosotros íbamos rotando y para el mediodía ya teníamos a los 60 con las condiciones más o menos similares de capacitaciones tecnológicas. Ahora sí. Lo primero que hacían cuando llegaban eran escribir en papelitos, o sea, en la parte analógica, lo que esperaban del taller. Y no tenían todavía mucha idea, nuevos conocimientos, ampliar el conocimiento, porque no tenían idea para qué servía la tecnología. La mayoría lo veía como algo lejano. Pero bueno, esto sirvió para después comparar cuando terminó el taller. Vamos a la siguiente. Acá tenemos una de las fotos, déjalo en este, puede ser. Lo primero que hacíamos con los chicos es nosotros, Rodrigo o yo, mostrarles cómo abríamos una cuenta, por ejemplo, en Twitter. Lo hacíamos nosotros y lo proyectábamos en la pantalla. Todo muy básico. Y cada uno, cada grupo, con su computadora, trataba de hacer lo mismo después. En la imagen siguiente van a ver que uno de los jóvenes se ofreció él para enseñarle a los demás a abrir la cuenta. Y esto era muy importante porque lo que quisimos hacer era formación de formadores. Que cada uno de estos jóvenes, al volver a su comunidad, pudiera formar. Porque hay algo que me olvidé de contarles. Cada uno de estos jóvenes era líder de base. Cada uno de ellos ya tenía trabajo de ONG en algún lugar. Y trabajaban desde temas ambientales, temas de juventud, incidencia en el municipio. Y ellos lo que querían era aprender las tecnologías para después enseñar. A ver el otro. Acá tenemos un ejemplo que no pasa así. Este grupo era muy especial. Él se llama Jimmy Soto, que ahora es amigo mío, con el tiempo se hizo amigo. En ese momento fue mi peor alumno porque molestaba toda la clase. Vino con una guitarra y se ponía a tocar la guitarra en el fondo del salón. Molestó todo el tiempo. El segundo día del taller le pedí que él me ayudara a controlar al grupo. Entonces, él se tomó el trabajo de que todos los demás hicieran el trabajo que había que hacer. Me gustó tanto que empezó a venir a todos los talleres y terminó siendo un ayudante de los talleres. Y acá, lo que ellos quisieron demostrar era que no tenían libertad de expresión en el municipio donde estaban. Porque, ¿qué es lo que hacíamos? El primer día aprendían la tecnología y el segundo día tenían que desarrollar un proyecto de una acción en el municipio, saliendo a la calle y registrándolo en internet, ya sea en Facebook, y grabando un video para YouTube, cualquier cosa. Bueno, este grupo en especial decidió que tenían morrazas, que no podían expresar lo que querían, entonces consiguieron tiras rojas, se ataron, salimos del hotel y fueron caminando hasta la plaza así. Obviamente, en un pueblo pequeño nos empezó a seguir todos los chicos de la zona, las mamás que iban a hacer los mandados se vinieron a la plaza, y cuando llegamos ahí, a ver si está el otro, Jimmy, que era el de la guitarra, vino con su guitarra y se puso a caminar. Está en YouTube el video, porque ellos escribieron una canción que decía que querían quitarse las mordazas, incidir para una Guatemala mejor. Y creo que queda una situación.
A lo que vamos es, ahí que lo que logramos es que decidieran qué política pública querían decidir, les enseñamos a hacer una acción pacífica y de calle que llame la atención, sin molestar a nadie, sin usar violencia. Y lo bueno es que ellos mismos registraron. Estas fotos las tomaron ellos. Ellos mismos las subieron a un grupo de Facebook que armaron ellos. Y lo bueno, y en este momento no está en el salón, Carlos Ponce, que es todavía amigo de nuestra red, él apoyó mucho este proyecto. Y cuando volvimos a Guatemala, 4 años después, esos 250 jóvenes ya eran 1.500. Los formadores estos formaron a otros formadores, que formaron otros formadores, y en 2 palabras, lo que conseguimos fue lo siguiente. Los jóvenes del interior de Guatemala tenían dificultades para ir cada vez que había un evento a la ciudad, porque no tenían dinero, no tenían tiempo, no había recursos. Entonces quedaban como marginados. Les enseñamos a usar Skype, les enseñamos a programar tweets o programar escritos en un blog, de manera que el día que tenían acceso a internet, eso lo podían publicar, y los demás días no. Entonces se organizaron para ir una vez por semana a un lugar con acceso a internet. Yo lo que quiero decir es, si pudimos trabajar con estas poblaciones mayas, en el interior de Guatemala, hace 5 años, y en lugares donde no había acceso, las cosas que podríamos hacer, más allá de que hay un montón de peligros con el uso indiscriminado y la seguridad, la privacidad, si le vemos el lado bueno y realmente nos tomamos el compromiso de que aprendan a utilizarla, es realmente darle una ventana inesperada. El otro día este chico me escribió por Facebook que ahora formó una ONG que se llama Hormiga, sin H, para llamar la atención del nombre, y se dedica a fomentar que los chicos no estén en la calle a través de la música. Y a mí me pareció fantástico. Yo dije, bueno, de ser el alumno que molestaba y que no entendía de qué se trataba, lo convencimos, usando la tecnología, de que podía incidir en otros. Así que para mí es exitoso. Ahí Gracias. Muchísimas gracias, Marta, por tu excelente exposición, la cual nos habla sobre la transformación de las debilidades en fortalezas, ¿verdad? Sobre este ejemplo, este caso en el cual podemos vincular lo que es la democracia, lo que es la participación ciudadana, el tema de las nuevas tecnologías, cómo una cosa no es ajena con la otra, ¿verdad? Y bueno, hay muchas lecciones que aprender en el paso al curso y terminando esta experiencia seguramente vendrán nuevas, mucho más ricas y más fortalecedoras. Felicitaciones. Vamos a continuar con la presentación. A continuación tenemos al doctor José Ugaz. El doctor Ugaz es expresidente de Transparencia Internacional y ex procurador anticorrupción del Perú. Ha sido asesor externo de organizaciones holandesas para misiones de evaluación sobre derechos humanos en Costa Rica, en Sri Lanka. Se ha desempeñado como oficial de derechos humanos de la misión de la paz de la ONU en El Salvador. Ha sido uno de los miembros del grupo de expertos de la segunda sesión del Comité Ad Hoc de Negociación de una convención de la ONU contra la corrupción. Por favor, démosle un fuerte aplauso al doctor. Bueno, muy buenas tardes. En realidad, en el conjunto de eventos de esta cumbre no hay que perder de vista el elemento central de discusión es el tema de la corrupción, y por eso es que yo quería hacer alguna referencia al impacto de la tecnología en la corrupción, en el control de la corrupción y en los estándares de gobernabilidad que un Estado democrático requiere. Entonces, si podemos pasar a la primera. Lo primero que hay que tener en cuenta es el potencial que tiene el Internet hoy día en el mundo. Se estima que hay 4.021 millones de personas que tienen acceso a Internet hoy día. Eso supera más de la mitad de la población del mundo. El 53% de las personas en el mundo tienen acceso a Internet. Y esto, sin duda alguna, le da una capacidad extraordinaria de impacto en distintos aspectos, tanto para lo bueno, por supuesto, como para lo negativo. Y en ese sentido, un elemento central que ha transformado esta tecnología es el ámbito de la libertad de expresión.
Ustedes habrán escuchado que muchos de los medios de comunicación tradicionales están en crisis precisamente porque el Internet se ha convertido en el vehículo a través del cual viaja la información, ahorrando significativamente los costos que tiene una impresión u otro tipo de tecnologías de comunicación. Y esto, sin duda alguna, ha generado una revolución en el ámbito de la libertad de expresión. No hay que perder de vista que la libertad de expresión no solamente es el fundamento de una sociedad democrática en tanto permite la circulación de ideas e información, lo que constituye la base de la pluralidad, que es el sustento de un Estado democrático de derecho, sino que además, gracias a la libertad de expresión, podemos generar una serie de elementos de control y fiscalización de procesos de toma de decisión y de actos de gobierno. Si ustedes miran el índice de percepción de corrupción que todos los años publica Transparencia Internacional, donde hay un ranking de 0 a 100, donde 0 es un país totalmente corrupto y 100 sería un país utópico que no existe sin corrupción, verán que aquellos países que están mejor calificados, con menores niveles de corrupción, son aquellos que tienen mejores niveles de libertad de expresión, mayor fortaleza institucional y por lo tanto también estándares democráticos adecuados. Mientras que aquellos países que están en la parte baja, en el tercio inferior de la tabla, son países que tienen poco espacio para la expresión de los ciudadanos. Este año, en el 2017, la última medición, aparecen al final Somalia, Sudán del Sur, y el país sudamericano que se ha colado en el final de la tabla, y no es casual, es Venezuela, donde evidentemente los espacios de libertad de expresión, los niveles de autoritarismo y de reducción de espacios democráticos ha generado una mayor opacidad que a su vez es causa de altos niveles de corrupción. Eso en el aspecto positivo, es decir, el Internet ha potenciado tremendamente la capacidad de transmisión de información. Ahora que contaba el ejemplo de las comunicaciones tradicionales con el telégrafo, yo recuerdo cuando me tocó estudiar un tiempo en Holanda, yo enviaba una carta a mi mamá, se demoraba 7 días en llegar, ella se tomaba 2 o 3 días en responder, volvía la carta después de otros 10 días, digamos, y entonces al mes tenía la posibilidad de una comunicación y cuando llegaba la información ya estaba desfasada. Hoy día, estoy mirándolos a ustedes, varios están en línea conversando, sabe Dios con quiénes y a dónde, pero lo cierto es que pueden tomar fotos de este evento, transmitirlo y circula con una velocidad increíble. Eso tiene un impacto positivo, pero también puede tener, por ese alcance multitudinario, 4.000 millones de personas, un efecto devastador en lo negativo. Y es que no es novedad que la Internet también se ha convertido en un elemento de canalización de agresividad. Al amparo de la impunidad se pueden construir campañas y destruir honras y generar situaciones de todo tipo. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con la calidad de la información que circula y la calidad de la información que se acepta. Y esta va a ser una contradicción permanente, creo yo, en el caso de las redes sociales. A propósito de esta cumbre, algunas organizaciones de sociedad civil, particularmente los capítulos de Transparencia Internacional de América Latina, decidieron hacer una campaña. Y tomaron como símbolo de la campaña una imagen, para los que viven en Lima les será muy conocida, de un Cristo que es una imitación del Cristo de Corcovado de Brasil, que precisamente le regaló Odebrecht, la empresa que lidera el esquema de corrupción de Lava Jato, al expresidente peruano Alan García. Y está aquí en un cerro emblemático en Chorrillos, el Cristo que hoy día se llama el Cristo de la corrupción o el Cristo de los sobornos. Dice que está con las manos abiertas esperando recibir un poquito de plata. Bueno, los capítulos decidieron usar esa imagen para hacer una campaña a propósito de esta cumbre y llamar el tema sobre la atención. ¿Y qué se hizo? Se hizo una campaña muy bien diseñada con algunos influenciadores, personas que tienen miles o millones de seguidores aquí, diciendo que el Cristo había desaparecido. Entonces, anteayer amanecimos, y los que ustedes siguen Facebook o Twitter verán, desapareció el Cristo de Chorrillos. El Cristo de los sobornos no está más,
salía, por ejemplo, alguien hablando y efectivamente estaba el pedestal, pero no estaba el Cristo, con esas magias que la tecnología puede hacer hoy día. Y entonces se creó rápidamente una tendencia en Lima donde todo el mundo decía, es el colmo, se han robado hasta el Cristo de los sobornos. Y empezaron a circular ideas de todo tipo, ¿no? Lo que pasa es que el Cristo ha ido a la Comisión de Ética a declarar, otros decían, lo han desaparecido para que no quede evidencia de la corrupción, y se generó una tendencia a tal punto, y esa es la idea que quería transmitir, que a las 2 horas tenían ustedes a la policía y al serenazgo de Chorrillos viendo qué había pasado con el Cristo, y el Cristo, por supuesto, nunca se movió de su lugar. Esa es la capacidad que tiene el Internet. En horas, generar una situación de impacto social que, si se utiliza negativamente, por supuesto, puede tener efectos devastadores. Hace muy pocos días fui invitado a un evento multidisciplinario de psicólogos y abogados, donde se discutía el impacto emocional que puede tener el Internet y sus consecuencias también legales desde el punto de vista de la difamación, etc. Y revisando algún material, es evidente que el Internet hoy día es una de las causas de estrés negativo más significativas del mundo contemporáneo. Cuando a uno le hacen una campaña en Twitter o en Facebook, uno puede entrar en una situación de estrés tal, y lo ven ustedes además en las distintas reacciones que hay en la red. Hay quienes inmediatamente contestan con insultos, etcétera, otros borran su cuenta, desaparecen, se meten debajo de la cama. Hay gente que soporta más y menos. Lo que quiero decir es que efectivamente el Internet tiene una capacidad de impacto muy grande. ¿Sí? Dicho esto, entonces vale la pena recordar cuáles deben ser los principios orientadores del Internet. Ya se dijo por parte de la comisionada Arosemena, el Internet debería, y esto es una convicción unánime de las instituciones que lo promueven, el Internet debe ser de acceso igualitario para todo el mundo. Y no deben haber, por supuesto, barreras que impidan el acceso al Internet, como el costo, la conectividad o la falta de capacitación. Todos estos son elementos que pueden hacer que una persona no tenga acceso a Internet. Aquí en los países más pobres, como no todo el mundo tenía acceso a la tecnología hace unos años, surgieron las cabinas, ¿no? Todavía existen algunas, pero ya en realidad el abaratamiento de la tecnología ha hecho que eso haya ido desapareciendo. Pero el costo puede ser efectivamente una barrera de acceso, y deberíamos tender a desaparecer esa brecha digital para que todos puedan usar esta herramienta poderosa en favor de su propia expresión. Debe ser un área, un espacio de pluralismo donde no haya impedimentos en razón de ideologías, religiones, etc. No debe haber discriminación de ninguna naturaleza, nadie debería ser impedido de entrar a Internet por sus convicciones. Y por último, debe protegerse la privacidad de quienes se comunican a través de estas redes. Ayer o anteayer hemos visto a Zuckerberg tener que comparecer ante el Congreso de los Estados Unidos a dar explicaciones de cómo se ha producido la intrusión de una empresa en esta red que maneja millones de datos para usarlos en la campaña electoral del presidente Trump, manipulando la información y los datos que contenía esta red. Bueno, ese tipo de situaciones no deberían ocurrir, y eso genera, sin duda alguna, una serie de retos. Siguiente. Y esto plantea entonces la primera pregunta: ¿cabe o no cabe plantear restricciones al Internet? Este es un dilema permanente y tiene que ver, como todo en la libertad de expresión y las comunicaciones, con el tema de la censura. La protección de los derechos puede pasar por una serie de consideraciones que lleven a la autoridad a decir hay que restringir el Internet. Por ejemplo, todo el tema de información pornográfica, los famosos temas de seguridad nacional, aquellos que tengan que ver con lo que se considera la moral pública, etc. Ha habido un debate no hace mucho tiempo en los Estados Unidos por una ley que curiosamente en inglés lleva las siglas de SOPA, ¿no? La ley SOPA lo que buscaba era de alguna manera establecer ciertos límites a acciones ilegales en el Internet. Pero esto empezó durante el gobierno del presidente Obama. Finalmente ha habido un consenso en quienes lideran opinión en esta materia, diciendo es muy riesgoso empezar a establecer restricciones de este tipo, porque ¿quién califica qué cosa es moral o qué no es moral? ¿Quién califica la información que debe o no debe circular?
Y si empezamos a imponer censura o controles previos, entonces empezamos a restringir un espacio privilegiado de comunicación. Y en ese sentido, en materia de libertad de expresión, las consecuencias legales por el uso ilegal del Internet tienen que ser posteriores, como ocurre con cualquier otro medio de comunicación. Si alguien difama a través de la televisión o de un periódico, estará sujeto a la responsabilidad penal que eso le genere, pero no como un control previo, porque esto entonces debilita tremendamente las posibilidades de esta herramienta tan poderosa. Y esto genera entonces también una serie de otras disfuncionalidades. Los problemas de seguridad en el ciberespacio, hemos visto que hay personalidades detenidas hoy día en los Estados Unidos, está Assange también detenido, refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres por haber realizado filtraciones de información. ¿Y cuál es el argumento para generar este tipo de detenciones o persecuciones? Que se está afectando la seguridad nacional. Se filtra información de defensa u otros mecanismos de los países desarrollados y entonces eso produce una serie de vulnerabilidades que generan tensión. ¿Debe o no debe regularse el Internet? Esa es una de las grandes preguntas y desafíos para el futuro. Este es el otro tema al que quería referirme, además del de libertad de expresión, que tiene que ver con la capacidad, y acabamos de escuchar un ejemplo vivo, de lo que el Internet puede proveerle a las personas, a los ciudadanos y a las comunidades para participar. Y aquí podemos hablar de participación, por ejemplo, hablando de corrupción, en el ámbito de prevención de la corrupción, pero también el Internet posibilita una serie de herramientas para la persecución, investigación y sanción de las prácticas corruptas. Es decir, es una herramienta realmente muy valiosa. En una sociedad de la información, como es la sociedad contemporánea en la que estamos viviendo hoy día, el Internet puede facilitar una serie de posibilidades inimaginables. Se pueden crear comunidades de vecinos virtuales. Hay, por ejemplo, hoy día a nivel global una comunidad anticorrupción que circula información y está permanentemente conectada, pasándose datos, creando campañas, etc. Y también, por supuesto, comunidades de vecinos reales que se pueden conectar a determinado tipo de programas para hacer algún tipo de seguimiento, debate, circulación de ideas o monitoreo. Luego hablaré un ratito sobre eso. Permite también lo que en inglés se llama el crowdfunding, que es el levantamiento de fondos. Hoy día leí una noticia que Russell Crowe, el actor de Gladiador, ha hecho una campaña pública a través de Internet para recoger dinero para pagarle el divorcio a su mujer. $3 millones ha levantado del público en general para pagar su divorcio porque dice que él no tenía dinero. Eso tiene posibilidades inimaginables. Por supuesto se presta a fraudes inmensos, pero hoy día las iglesias, por ejemplo, muchas iglesias utilizan este tipo de programas de Internet. Existen también organizaciones no gubernamentales que hacen eso. Otras que utilizan las redes como sistemas de control o vigilancia ciudadana. Hace no mucho tuve la experiencia de ver una aplicación desarrollada en Seúl, en Corea del Sur, que va al teléfono y todo ciudadano que esté caminando por esa ciudad y que vea una obra o un hueco o la construcción de un edificio puede inmediatamente fotografiar lo que está viendo, ingresa a un sistema donde le pueden decir qué tipo de obra es, en cuánto tiempo se debe hacer, cuál es el presupuesto, le dan herramientas para que monitoree el avance de obra. Es decir, hay una capacidad para controlar y fiscalizar en línea, casi en el acto, el avance de obras públicas, por ejemplo, y eso, como ustedes comprenderán, reduce las posibilidades de corrupción de manera significativa. Y también hoy día que existen los presupuestos participativos y otras formas de transparencia, la transparencia y el acceso a la información y la rendición de cuentas son los 3 elementos fundamentales para combatir la corrupción en el ámbito preventivo. Y el Internet facilita todas ellas. Si uno tiene los sistemas adecuados, podrá acceder en tiempo real o en línea a la información que quiera desde donde esté. Por otro lado,
también puede monitorear procesos de toma de decisiones. Hoy día la mayoría de instituciones públicas están obligadas por ley a tener portales donde cuelgan su información. Se hacen consultas de proyectos de ley. Se pasa por streaming audiencias donde están discutiendo las autoridades las decisiones que van a tomar. Es decir, toda esta capacidad de acceso a la información bien utilizada genera poder ciudadano si es que efectivamente sabemos aprovecharlo. Y por supuesto, también el Internet se convierte en un elemento de presión. Hace 2 años en Transparencia Internacional iniciamos una campaña global inspirada en las 7 maravillas del mundo que ha ganado Machu Picchu, que se llamaba Desenmascara a los corruptos. Entonces hicimos un concurso de belleza por internet para escoger a los más corruptos del mundo. Se abrió la postulación, se presentaron 350 candidatos, de esos un panel de expertos hizo una selección, se escogieron 15, se postearon sus fotos con toda su biografía y todos los actos conocidos de corrupción con las fuentes de donde se sacaba esta información, y luego se abrió una votación mundial. 50 millones de personas tuvieron acceso a ese concurso. Ganó el expresidente de Ucrania, Yanukovych, que se fue de su país robando 12.000 millones de dólares y matando mucha gente. Y esto fue una campaña que posibilitó generar una toma de conciencia a nivel global sobre los niveles de la gran corrupción en el mundo. Eso en el lado positivo. En el lado negativo es que a los 2 o 3 días de iniciar la campaña empezaron un conjunto de ataques de hackers y de todos estos expertos en tecnología tratando de romper la página. Y era gracioso porque uno veía cómo un corrupto de República Dominicana le había pagado a un montón de gente para que metan votos y votos a favor de Yanukovych y que él empezara a bajar porque estaba primero en la lista. Es decir, la capacidad tecnológica para lo bueno y lo malo en esta materia entonces también es notable, y esto genera una nueva relación entre gobierno y gobernados. Es una relación mucho más dinámica de la que hemos tenido en el pasado. Finalmente, la tecnología de la información y las comunicaciones, TIC por sus siglas, provee una serie de instrumentos de participación ciudadana. Instrumentos que sirven para promover la transparencia y el acceso a la información, como ya he señalado, y también proveen agilidad y rapidez para conocer necesidades ciudadanas y crear nuevos espacios de cooperación y de activismo digital. Aquí mismo en el Perú hemos tenido, por ejemplo, en los últimos tiempos algunas experiencias muy interesantes. No sé cuántos de ustedes recuerdan la repartija, cuando se pusieron de acuerdo para nombrar debajo de la mesa a un miembro del Tribunal Constitucional, en fin, una típica jugada de congresistas peruanos, y en cuestión de horas se armó una manifestación multitudinaria en las calles, convocada por internet, por Facebook, por redes sociales, que obligó a las autoridades a detener ese proceso. Luego vino la ley Pulpín, ocurrió algo similar, es decir, hay efectivamente una capacidad de presión y de generar activismo social que crean estas nuevas tecnologías. Por supuesto, plantean retos que hay que ir evidenciando en el camino. Hoy día, por ejemplo, en materia de ONGs, organizaciones no gubernamentales, ya los expertos en la materia vienen señalando que las tradicionales ONGs, las más grandes del mundo y globales, están sufriendo permanentemente un debilitamiento porque han surgido otras ONGs que eliminan intermediarios, que pueden comunicar directamente al público objetivo con aquellos que proveen el financiamiento. Una de las más notorias probablemente es una organización que se llama ABAZ, A-B-A-Z, que moviliza millones de personas en el mundo por internet y hace unas campañas en las que lo único que pide o son firmas o a veces donaciones de dinero, y esos van desde proteger a los rinocerontes en el África hasta detener un genocidio en Siria. Es decir, la capacidad global de acción que provee el internet es realmente inconmensurable. Eso plantea retos, sí, los retos de la seguridad y la rigurosidad de la información que circula, y también, por supuesto, cómo hacer para que los contenidos ilícitos, las campañas falsas, las agresiones
no tengan que pasar por la censura, pero puedan ser limitadas. Es decir, hay sin duda alguna una realidad espectacular de la que estamos aprovechando en estos tiempos, que tiene algunas amenazas respecto a las cuales habrá que buscar soluciones adecuadas y equilibradas. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Ugaz por su presentación, el cual nos linkea con el tema de la libertad de expresión como presupuesto de sociedad democrática para generar elementos de control y fiscalización a través de los diversos actos que se generan. Nos ha dado ejemplos palpables de cómo una comunidad empoderada a través de las redes puede realizar una serie de protestas, levantar su voz, que el Internet no solamente es un instrumento de participación ciudadana, de empoderamiento, sino también de la generación de nuevos contenidos, de la generación de nuevas participaciones y sobre todo que ayuda a los procesos democráticos para que sean aún mucho más transparentes. Por eso es que la participación ciudadana o a través de la participación de comunidades, hablamos de una comunidad empoderada, nuestro stakeholder, que está compuesta por los diversos actores que componen este ecosistema de Internet, como bien sabemos. Se habló de censuras, de restricciones, ejemplos ya colocados y tratados a lo largo de la noche. Vamos a tomar, para continuar con la sesión, 3 preguntas del público, por favor, para poder ser respondidas aquí por los panelistas. Buenas tardes. Primero felicitar a los ponentes, al público, y me gustaría que el doctor Ugaz, que ha sido muy brillante en su exposición, incidiera un poco sobre, hablando de democracia digital, online, electrónica, sobre la libertad de expresión, de palabra, escrita, la libertad sexual, la libertad no religiosa. Porque el congresista Tubino dice que va a meter a la cárcel, que ha presentado un proyecto por al que escribe algo contra Dios o la Virgen? Yo soy escritora erótica, mi novela 10 días me va a meter a la cárcel, primero lo meto a él, ¿no es cierto? Para eso está la libertad de expresión, la libertad escrita, la libertad de prensa. En mi calidad de candidata a la presidencia del Perú, quiero felicitar y que me explique, por favor, incida un poco el doctor Ugaz, y reitero mi felicitación por esa brillante intervención. Gracias, en nombre de todo el público. Gracias. Bueno, ahí no hay ninguna diferencia entre las libertades cotidianas y la aparición del Internet, porque es exactamente lo mismo que ocurre en cualquier cultura autoritaria o represiva, ¿no es cierto? El congresista Tubino evidentemente considera que las opiniones pueden hacer daño, ¿no? Y desde esa perspectiva prefiere entonces bloquearlas, pero la Constitución Política del Estado es clarísima en el artículo 2 en garantizar la libertad de expresión, y a la vez en el mismo artículo, en ese mismo artículo 2, en el inciso 7, establece cuáles son las responsabilidades en algunos otros ámbitos del derecho. Ya está usted en el ámbito de la injuria, de la difamación, y ahí tendrá que asumir su responsabilidad. Por lo tanto, todos estos intentos por reprimir la circulación de ideas deben ser la libertad de expresión. El único límite es el de la honra de la persona que uno tiene al frente, es decir, no menoscabar su dignidad como persona humana, y en algunos casos muy específicos y que están regulados en la ley, algunos temas de seguridad nacional. Todo lo demás tiene que estar en absoluta capacidad del ciudadano de poder expresarlo y decirlo sin ningún tipo de limitación. Muy bien, creo que es un momento importante y felicito a todos los panelistas. Mi pregunta va para la doctora Marta Gávez. Tomando en cuenta la experiencia que tuvo en Guatemala, ¿cuáles serían los retos para poder ampliar lo que es el ciberactivismo en Latinoamérica? Bueno, es una buena pregunta porque solamente pude referirme a un ejemplo de Guatemala, pero acá tengo compañeros que saben que hemos replicado el tema en Honduras, Nicaragua, El Salvador, en Costa Rica, en Panamá, en México, anduvimos por todos lados
haciendo distintas experiencias, porque también no hay una fórmula única. A mí me pasó de trabajar en Ecuador con poblaciones indígenas que tenían una temática específica, y lo cuento porque es muy cortito. El problema es que ellos habían recibido capacitación, esta población, por una organización muy grande, el teléfono. Entonces dijimos, empecemos por acá. Tenés que ver cómo es el mapa de problemas y de soluciones del lugar. Y segundo, yo siempre digo, enseñar a hacer campañas propositivas, no de ataque, porque por lo general en este mundo enseguida te pueden acusar de troll, sabes que le causas un daño a los demás, no te empieza a seguir tanta gente en ese tipo de campaña. Tenemos 20.000 cosas para hablar de eso, pero yo creo que para cada lugar tenemos una solución que se puede dar. Así que los que tienen interés, después me avisan, nos ponemos de acuerdo de hablar. Buenas noches, soy José Cayo, editor de la página de Ciencia y Tecnología del Diario Expreso. Generalmente hoy día he escuchado 77 veces 7 el término derecho. ¿Y cuáles son los deberes en Internet? Generalmente escuchamos derecho, 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 y es una palabra que lamentablemente está manida, muy manoseada, y justamente la corrupción se vale de eso. Mi pregunta a ambos expositores, me hubiese gustado que también esté la relatora, para ver cuáles son los deberes de Internet. Gracias. Una sola cosita, y una cosa que me dijo mi papá una vez cuando yo era chica y estaba en el colegio primario, y se aplica acá. Se imagina que en mi época de primario no había internet. Y no sé qué había pasado y me dijo, tu derecho termina donde empiezan tus deberes con los otros. Entonces yo, ¿qué me está diciendo? Y me explicó, y yo creo que es lo mismo que hay que aplicar ahora. O sea, mi libertad de expresión en internet es lo mismo que mi libertad de expresión offline. Termina cuando empiezo a difamar a otro, o atacarlo, o hacer daño. Lo mismo, yo puedo hacer uso de internet, pero no para andar hackeando otras cuentas, o robando. Yo a veces digo, se está acusando al medio, y en realidad somos los humanos los que ponemos el problema. O sea, internet no es per se mala, es el uso que le estamos dando. Y yo creo que eso pasó con cada nueva tecnología que vino. Creo que viene por ahí. Bueno, lo primero que le enseñan a uno el día que va a clases para estudiar Derecho es que cada derecho genera un deber, ¿cierto? Son dos caras de una misma moneda. Y los deberes en este caso son los deberes que impone la ley y que impone un código de principios fundamentales: el respeto, la veracidad, ¿cierto? Y cómo se debe vigilar el cumplimiento de estos derechos. Bueno, el consenso mayoritario es que debe apostarse por la autorregulación. Y cuando la autorregulación fracasa y efectivamente haya un cruce de lo que el marco constitucional y legal del país establece, se generan las responsabilidades legales que eso tiene. Parte del problema es el descubrimiento de quién está detrás. No siempre se puede hacer un seguimiento. El tema de los IPs y la tecnología hace que se puedan establecer escudos de anonimato, y por eso es que tanta agresividad circula en las redes. Como no genera mayor consecuencia y uno puede decir lo que le da la gana sin que sepan siquiera quién es, eso da espacio a que uno pueda volcar lo peor de sí muchas veces en las redes. Pero en realidad su inquietud tiene todo el valor de decir efectivamente no solamente se trata de derechos, sino también de deberes, y esos deberes están en los principios que regulan el Internet, que son de consenso universal, y también en normas legales que establecen cuáles son las consecuencias cuando se violan. Doctor Hubert, si bien es cierto que Internet trae una serie de posibilidades, pero aquí en el país una cosa que también es cierta, a pesar de que la cobertura, por ejemplo, en la cantidad de teléfonos celulares ha crecido enormemente, ya estamos llegando cerca al 90% de la población, sin embargo, el acceso a Internet es todavía bajo, estamos hablando de un tercio de la población. Entonces, ¿de qué democracia digital hablamos en
En este contexto, sabiendo que las 2/3 partes de la población no tienen acceso al servicio. Eso va correlacionado con lo siguiente. Hace algunos días atrás también alguien en el Congreso propuso que la publicidad del Estado debería ser básicamente a través de Internet, y partió del argumento falso de que todo es gratis. Pero todo es gratis con acceso restringido a solamente un segmento de la población. Entonces, finalmente, bajo estas condiciones reales que tenemos en el país de acceso a el servicio de Internet, ¿cómo podemos hablar de democracia, transparencia de Internet solamente para algunos? No, ahí no tengo mucho más que decir, usted tiene toda la razón. Y mire en los procesos educativos, ¿qué porcentaje de escuelas rurales tienen acceso a pedagogía digital? ¿Cuántos niños en las escuelas rurales tienen acceso a una máquina para poder ir aprendiendo respecto de los niños urbanos? En una sociedad tan desigual como la nuestra, hay sin duda alguna una discriminación en un porcentaje muy significativo de la población. Por eso hay movimientos sociales y ciudadanos que pelean por la democratización del espacio digital. Y eso creo que, ya como se han logrado tantas conquistas en las democracias modernas, una de ellas debería ser la democratización absoluta del Internet. Uno no entiende por qué, por ejemplo, haciendo un traslado un poco forzado, pero uno va a un hotel en una parte del mundo y le cobran $15 al día por tener acceso en su habitación, y otros se lo dan gratis. Quiere decir entonces que hay una lógica de lucro en algunos sectores que no necesariamente tiene recibo de todo. Por lo tanto, yo sí creo que esa tiene que ser una de las reivindicaciones para el futuro, si es que efectivamente queremos hablar de una democracia real. Voy a hacer un agregado más. También hay otro tema. Ustedes fíjense que muchas de las cosas de Internet cada vez hay un poco más en español, pero están en inglés. Y eso también te produce que la gente que no habla inglés le cuesta a veces entender cuando baja una aplicación, cuando acepta los términos de uso y un montón de cosas. Y eso tiene que ver con esto. Y otro tema más, yo lo veo en mi país, en Argentina, que muchísimas cosas están hechas online. Mi mamá tiene 85 años, le cuesta muchísimo usar el cajero del banco, y muchas veces le dicen, haga su consulta por correo electrónico, que no tiene, le tuve que ir uno yo. Entonces pasa que para ir a pagar sus impuestos le dicen, imprímalo desde la computadora o páguelo online. O sea, hay un montón de cosas que se dan por supuestas y no es así, porque no solamente está el tema del acceso a Internet, sino también lo de la brecha digital y de que realmente hay gente que todavía no tiene la cultura online. O sea, eso hay que trabajarlo muchísimo. Y es un tema de política pública. Y bueno, para finalizar y complementando lo que han indicado los ponentes, claro, el tema de Internet no es solamente tener el tema de la conexión, sí, sino que también tenemos que tener el tema de infraestructura. Eso es un tema básico, porque si bien es cierto que puede tener la mejor tecnología, es como tener un auto sin ruedas. ¿Y qué se trata de despertar si usted no tiene ruedas? ¿Cómo va a circular en la autopista de la información? Son una serie de componentes los que surgen, las problemáticas, los asuntos a tratar, el tema de la brecha generacional, la brecha de género, el tema del acceso, comunidad rural, comunidad urbana. Son muchos los problemas que surgen, pero los derechos y obligaciones offline son exactamente los mismos que los derechos y obligaciones online. Entonces, para cerrar esta mesa, por favor les pediría un fuerte aplauso a los ponentes. Muy bien, agradecemos la participación de Maritza Abuelo, que ha sido quien ha moderado el panel Transparencia y Tecnología para la Gobernabilidad Democrática. Gracias al doctor José Ugaz, es presidente de Transparencia Internacional y es procurador anticorrupción en el Perú. Marta Gaba, directora de Relaciones Internacionales de Transparencia Electoral de Argentina, y Esmeralda Arosemena, comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Gracias a quienes han estado en el panel y en la moderación de este momento. Vamos entonces a presentar ya el cierre de este foro de alto nivel, democracia y transparencia e Internet en las Américas, siempre en el marco de la 8ª Cumbre de las Américas que se va a realizar en nuestro país en este fin de semana.
Después del cierre de